algún momento te desenchufaste de lo que estuvo pasando todo el fin de semana, te recordamos que en la República Argentina sigue gobernando Javier Milei. Es una advertencia nada más, no queremos bajar o jugar con tu humor. Y están poniendo en marcha a nivel nacional el sistema de evaluación pública, que en teoría lo que anuncian es para examinar la idoneidad de los 40.000 empleados públicos a nivel nacional de la planta justamente de trabajadores y trabajadoras del Estado. El PRO bonaerense quiere de alguna manera hacer un proyecto gemelo aquí en la provincia de Buenos Aires y han presentado una propuesta en la legislatura bonaerense que lleva la firma de Martín Endere y del resto de los integrantes del bloque provincial para tratar esta temática. Para analizarlo le vamos a dar la bienvenida a Eliana Aguirre, secretaria general adjunta de ATE Buenos Aires, que gentilmente nos atiende para charlar un ratito. Eliana, ¿cómo estás? Acá Facundo y Lucas te saludamos. Hola Facundo, Lucas y a todos y todas los que nos están escuchando. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. ¿Vos cómo te sentó el fin de semana? Mal. Está en mi onda entonces también. ¿Está con jet lag? Está con jet estrés, sí. ¿Jet estrés? No, está complicada. Quizás la comunicación está complicado también. La agenda, ¿no? La agenda, en este caso, del PRO en la provincia. Parece ser que además está en esa disyuntiva de no tener agenda propia y justamente plegarse a todo lo que se propone desde La Libertad Avanza, porque ya dejó de tener una propuesta propia y lo replica aquí en la legislatura. A ver, Eliana, ¿nos escuchás ahí? Volví, les pido disculpas. No, por Miren, favor. estamos participando desde la organización sindical, desde ATE, en la inauguración de una subdelegación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Ramallo, acá con el ministro de Trabajo, Walter Correa, territorializando herramientas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo opuesto a lo que escuchaba atentamente que estaban desarrollando ustedes con estos nuevos criterios de un esquema nacional que nuevamente viene a disciplinar a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Así que, en primer lugar, poder compartirles que desde ATE Nacional, por supuesto que rechazamos de forma contundente esta iniciativa política que lo que busca es justamente disciplinar a los trabajadores y perseguir particularmente a aquellos compañeros y compañeras que vienen resistiendo en la primera línea. En la primera línea, los que son trabajadores y trabajadoras del Estado son quienes hoy justamente están resistiendo esta política nacional. Por lo tanto, por supuesto, rechazarlos y además contraponer, ¿no? Acá hablan de criterios de razonabilidad, de criterios de idoneidad, y además, si ustedes seguramente lo han leído, lo han compartido con quienes están escuchando, ¿no? Buscan criterios que tienen que ver con razonamientos lógicos, con matemática, con comprensión de lectura, ¿no? Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras del Estado que garantizan los derechos de las inmensas mayorías. Yo no sé qué evaluarán de aquellos trabajadores y trabajadoras de la salud, qué evaluarán de aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollan la ciencia en nuestro país, que desarrollan la investigación, de los trabajadores y trabajadoras del SENASA. Honestamente caracterizamos de irrazonable la propuesta que hoy se realiza y por lo tanto tiene que ver con criterios que buscan dominar y disciplinar a los trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, una característica muy importante para nosotros a destacar: se está hablando de aquellos que vienen realizando tareas en el Estado Nacional, de trabajadores y trabajadoras contratados y trabajadores y trabajadoras con planta transitoria, que ustedes saben bien que es la antesala a la planta permanente, ¿no? A la estabilidad laboral plena. Trabajadores y trabajadoras que ya vienen demostrando su idoneidad desde hace mucho tiempo al servicio de un pueblo a través de su tarea, ¿no? Claro. Por lo tanto, resulta completamente lo contrario, resulta irrazonable y además ustedes también sabrán que existen mecanismos en el Estado provincial para ir evaluando y capacitando también a los trabajadores y trabajadoras.
es una obligación del Estado la capacitación de la fuerza laboral, y ya existían mecanismos, planillas de seguimiento de tareas que no fueron aplicadas y que de alguna manera también se busca con este método quitar la representación sindical. Porque ustedes saben bien, los mecanismos de evaluación, de autoevaluación que funcionaban en el marco del Estado provincial y también en cada uno de los estados provinciales requieren la participación sindical, ¿no? Las organizaciones populares, las organizaciones sindicales en representación de sus trabajadores y trabajadoras, que por lo tanto acompañan esos procesos de capacitación, de evaluación, de diagnóstico, para en todo caso mejorar lo que haya que mejorar, ¿no? Bueno, este tipo de examen lo que hace es directamente atacar al trabajador y trabajadora sin posibilidad de participación sindical, ¿no? Y que también, sí, perdón, Eliana, no, sí. Me quedé pensando en esto que comentabas, ¿no? De que va a ser un examen que va a ser dado también a trabajadores que están cerca de la planta permanente, y que también entiendo que además de un carácter aleccionador de los trabajadores y las trabajadoras, como bien decís, tiene también por detrás la agenda principal de este gobierno, que es el ajuste, ¿no? Que es querer echar trabajadores, en este caso, bajo el argumento de no saber contar cuántos dados o cuánto da la suma de la cara de los dados. Por supuesto. Por eso no es novedoso, 38.000 despidos llevamos en el marco de estos meses. Ayer hablaba con compañeros y compañeras, lo habrán dicho en sus programas, se cumplió el año del balotaje, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente a lo largo de este año de balotaje y a cumplirse un año también de la asunción de este gobierno nacional, lo que contamos son despidos de distintas formas, despidos directos de trabajadores y trabajadoras, despidos indirectos a través de los cierres de los sectores de trabajo, porque eso también fue novedoso en el marco de este gobierno nacional. Bueno, no te despido, pero cierro el sector y entonces te despido de forma indirecta porque ya no necesito una prestación. Los famosos despidos de finalizó el contrato, pero nosotros no lo despedimos, cosa que conocemos perfectamente del neoliberalismo y mucho más en este caso el fascismo gobernando en la República Argentina, y bueno, un nuevo mecanismo de la formalidad de tener que rendir un examen para quien viene desarrollando tareas desde hace mucho tiempo, y que por supuesto que nadie elige ser precarizado. Ningún trabajador o trabajadora elige ser precarizado, estar por años contratados, estar por años en las plantas transitorias, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí no se cumple el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la estabilidad laboral, pero sí se hostiga y se persigue a los trabajadores y trabajadoras. Lo estamos viviendo en distintos ámbitos y en distintas jurisdicciones. Y bueno, ustedes lo decían ahí muy atentamente, que hasta ahora es la presentación de un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires, donde se comparte evidentemente una mirada muy clara entre la perspectiva que tiene el presidente de la Nación, Javier Milei, y Cambiemos, por supuesto, y toda su coalición en la provincia de Buenos Aires, donde se intenta instalar esta agenda buscando también consensos en nuestra gente, y eso creo que es un punto muy importante para desarrollar, para comunicar, y aprovecho para agradecer también su tarea todos los días, hablando con la gente, reflexionando, intercambiando puntos de vista, porque la administración pública ya tiene mecanismos, tiene representaciones sindicales, tiene discusiones. En la provincia de Buenos Aires hay paritarias todos los meses, hay negociaciones colectivas, hay posibilidad de revisar todos los mecanismos que necesitamos. En definitiva, para quienes somos trabajadores y trabajadoras estatales, en mi caso soy trabajadora del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, estamos para garantizar derechos, garantizamos una política pública, y entonces lo que se quiere atacar es la política pública, es el Estado, y por lo tanto a quienes hacemos latir el Estado todos los días, que somos los trabajadores y trabajadoras estatales, junto a miles de organizaciones y compañeros y compañeras del campo popular, ¿no?
Estamos hablando con Eliana Aguirre, secretaria general adjunta de ATE Buenos Aires. Eliana, mencionabas ahí al pasar un dato importante, que es que ayer se cumplía un año de lo que fue la victoria de Javier Milei en el balotaje. Te quiero preguntar también cómo está la situación de representación en términos de las bases. Digo, hace un año cuando hablamos con diferentes dirigentes gremiales, sindicales, nos mencionaban, bueno, la verdad es que hemos tenido una masa de votantes importante en nuestros gremios que han votado a Javier Milei a pesar de que le advertimos todo lo que se iba a venir. Un año después, ¿cuál es ese diagnóstico que hacen ustedes en torno a los afiliados, afiliadas o gente en sus puestos de trabajo que por ahí votaron a Javier Milei y que hoy se están arrepintiendo o no? Sí, por supuesto. En primer lugar, nosotros la responsabilidad de estar en cada uno de los sectores de trabajo, realizando asambleas, discutiendo con los trabajadores y trabajadoras, porque también hay que explicar en qué situación está la provincia de Buenos Aires y por qué estamos como estamos en la provincia de Buenos Aires. Creo que ese es el primer punto a analizar. Hoy transitamos y exigimos también en ese camino la devolución de las partidas presupuestarias que se le ha quitado no a un gobernador, no al gobernador Axel Kicillof, sino a todo un pueblo, en el caso del pueblo bonaerense, digamos, a partir de lo cual veníamos en una discusión y en una profundización de reparación de derechos de manera histórica para los trabajadores y trabajadoras en salud, en educación, en niñez, en producción, digamos, que lo veníamos solicitando y eran reivindicaciones históricas. Fueron 4 años de conquistas profundas de derecho. Diciembre del año 2022, una devaluación absoluta, y en función de eso, la caída de nuestro salario, como no se había visto desde que hemos recuperado la democracia en nuestro país. Entonces, primera argumentación para ir a discutir con los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, reflexionar, es cómo estamos y cómo estábamos, ¿no? Con todas las discusiones que pueda haber en términos de insuficiencia de política que hubo en el gobierno nacional. Lo que sí no tenemos duda es cómo estuvimos parados en la provincia de Buenos Aires y que hoy los trabajadores y trabajadoras tenemos que defender lo que hemos conquistado, que por supuesto contamos además con un gobernador que está parado desde ese lugar, desde defender al pueblo bonaerense y defender las riquezas y discutir la distribución de las riquezas en el caso de la provincia de Buenos Aires. Pero por lo tanto, ¿lo reconocen a eso los trabajadores y trabajadoras? ¿Son conscientes de eso? Por supuesto que se reconoce y requiere de muchísimo debate. Miren, yo les voy a decir algo que es poco protocolar en el marco de esta entrevista. Yo tuve discusiones con compañeras enfermeras, voy a hablar de mi sector de trabajo, donde me decían, mira, Eliana, hace un año atrás, peor no podemos estar. Y hoy hablo con esas compañeras y le pregunto, ¿se podía estar peor? Sí, se podía estar mucho peor. Bueno, digo, hay discusiones también que lamentablemente tiene que transcurrir el tiempo, hay que reflexionar con los compañeros y compañeras, hay que reconocer lo que se hizo mal, particularmente reconocer lo que se hizo mal, para partir desde un piso que nos permita recuperar un proyecto nacional. Si eso no sucede, si no se abren las puertas, si no se convoca a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones populares, es muy difícil que ocurra. Yo creo que cuanto más debate haya este tiempo, menor capacidad de error va a haber y por lo tanto mayor capacidad de acierto. Pero bueno, digo, eso es también un tramo que tenemos que transitar en la provincia de Buenos Aires y en el país, de apertura de las discusiones políticas, y que también los trabajadores y trabajadoras tenemos para aportar en el desarrollo de un programa político para nuestro país. Tenemos conocimiento, tenemos saberes, hacemos el Estado, entonces es necesario también escuchar mucho más, o empezar a escuchar en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, profundizar ese camino hoy requiere, además de paciencia, de escuchar, de debatir con los trabajadores y trabajadoras, pero particularmente, y esto lo digo sí, en representación de mi organización sindical, identificar quién es el enemigo. No tenemos duda que el enemigo de los trabajadores y trabajadoras y de un Estado al servicio de las mayorías es Javier Milei, que nos quiere combatir todos los días, que delinea su política pública en función de destruir a los trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto hoy necesitamos esquemas de mucha unidad,
de mucha masividad. Ustedes saben que además venimos transitando un proceso de unificación de las centrales, de la CTA autónoma, de la CTA de los trabajadores. Hoy también acá en Ramallo está el Colorado de Isasi, seguramente va a estar el compañero Roby Baradel. Hoy es necesario unificar procesos que nos permitan juntar fuerzas y pelear por lo que necesitamos pelear, y es que haya posibilidad de que nuestra gente pueda recuperar la felicidad, ni más ni menos, un derecho que no está escrito en ningún lado, en ninguna constitución, en ningún tratado, pero que los militantes necesitamos hacerlo efectivo, por lo menos trabajar y militar por eso para que alguna vez suceda. Tal vez no nos toque a nosotros y a nosotras, pero es lo que nos hace levantar todos los días. Entonces, me parece que son banderas muy importantes para recuperar, también para un nuevo esquema de sindicalismo, de jóvenes que se van incorporando, y eso también es una realidad. No es que la juventud votó a Milei y que ahí termina una discusión o una estadística, y mucho menos las mujeres, que podría decir que somos las que menos votamos a Javier Milei, mayor perspectiva popular tuvimos en el marco de las elecciones, pero bueno, que también estamos dispuestas a volver a protagonizar en el marco de esta crisis una nueva salida colectiva. Así que paciencia, mucha paciencia, hablar con los compañeros, con las compañeras, con los trabajadores en cada uno de nuestros ámbitos y animarnos a debatir, a intercambiar opiniones y a debatir. Eliana, te queremos agradecer por estos minutos, te mandamos un gran abrazo. Bueno, otro para ustedes y felicitaciones por el programa. Hasta luego. Eliana Aguirre, secretaria general adjunta de ATE Buenos Aires, hablando un poco de todo sobre lo que tiene que ver principalmente con el examen de idoneidad, que es lo que pretende impulsar Javier Milei desde la Nación y sí, que lo estará haciendo o lo quiere intentar algunos diputados aquí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. 28 minutos pasan de las 10.